de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de comunicación. Quien les habla una vez más, su profesor Ulises Oria. Acompáñame. En esta oportunidad estaremos abordando la temática texto, párrafo y oración. Antes es importante definir qué es el tema, ¿verdad? ¿Qué será el tema? Recordemos que no es igual el tema al título. Tenemos que saber que hay una diferencia, ¿ya? El título hace referencia a la idea general del texto, mientras que el tema hace referencia a lo que trata el texto. En este sentido, podemos decir que el tema es un asunto general del texto, que está redactado o escrito a través de una frase nominal. El mismo lo podemos identificar a través de la siguiente pregunta: ¿de qué trata el texto? Esta es una pregunta mágica que nos permitirá identificar automáticamente cuál es el tema. Veamos el siguiente ejemplo. La holografía es una técnica fotográfica basada en el empleo de láser. Fue inventada en 1947 por Denis Gabor, quien recibió el Premio Nobel de Física en 1971 por este aporte científico. Sin embargo, solo hasta la década del 60, con el descubrimiento del láser, se produjeron o se pudieron empezar a producir hologramas eficientemente. Actualmente se trabaja en laboratorios especiales para producir holovideos en colores. Actualmente son monocromáticos. Además, se pretende desarrollar un sistema que permita la interacción entre el usuario y las imágenes proyectadas. Una vez leído el ejemplo, hacemos la pregunta mágica: ¿de qué nos habla este párrafo, este texto? ¿De qué nos está hablando? Piensa por un momento. Tú eres inteligente, tú lo puedes lograr. Lee la primera parte y determina, según tu inteligencia magistral, de qué nos está hablando el texto. Tan, 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 tan. Definitivamente, ¿verdad? El texto nos está hablando de Denis Gabor. No. Del láser. Tampoco. De los ovoides de colores. Menos, ¿verdad que no? De la holografía. Por supuesto que nos habla de la holografía. En este momento y por esta razón, definitivamente decimos que el tema es la holografía. Ya puedes celebrar, Carlitos. Estaba ansioso de celebrar. Él estaba ansioso porque él sabía que era la holografía. Y lo lograste. Claro que sí, lo puedes seguir intentando y llegarás a la cima del éxito. Seguimos avanzando. ¿Qué es la idea principal? Ya sabemos qué es el texto y ahora veamos qué es la idea principal. Recordemos que la idea principal es el planteamiento central del texto por parte del escritor, redactado a través de una oración y que lo podemos identificar a través de esta pregunta: ¿qué es lo más importante que se dice del tema? ¿Qué será lo más importante que se dice del tema? De esta manera podemos identificar la idea principal del texto. Veamos un ejemplo. La sociedad y la cultura son temas similares y que van de la mano, pero no deben confundirse ya que no son iguales. Excelente aclaratoria. El primero se refiere al grupo de personas que conviven y se relacionan a partir de un sistema organizado de normas y directrices, hablando de la sociedad. El segundo, refiriéndose a la cultura, son todos los comportamientos, costumbres y actitudes que una vez perpetuados en el tiempo forman las características de una sociedad.
Entonces, una vez terminado el ejemplo, hago la pregunta mágica. ¿Qué es lo más importante que se dice del tema? Entendiéndose por el tema, porque nos está hablando de la sociedad y la cultura. Entonces, la sociedad y la cultura sería el tema. Ahora bien, ¿qué es lo más importante que se dice de la sociedad y la cultura? De esta forma, estaremos determinando cuál es la idea principal. Ve pensando que tú eres muy inteligente. Tan, 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 tan. Claro que sí. Esa es la idea principal. Veamos. Entonces, la idea principal definitivamente es la sociedad y la cultura no son lo mismo, aunque puedan tener cierto parecido. Porque si el tema es la sociedad y la cultura, ¿qué es lo que se dice de la temática? ¿Qué es lo más importante? Que no son lo mismo, aunque puedan tener cierto parecido, ciertas similitudes. Y la idea secundaria es aquella que se desprende de la idea principal, ¿ya? Aportando o complementando la idea principal, en este caso, esta que está arriba. La idea secundaria sería entonces, la primera es el grupo de personas y la segunda son todos los comportamientos que de estas personas derivan. Y allí puedes celebrar, claro que sí. Me encanta esta figurita porque es sinónimo de victoria, de triunfo. Y ustedes también son triunfadores. Seguimos. Veamos otro ejemplo. En este vamos a ver el tema y las ideas, el tema, la idea principal y la idea secundaria. Veamos el siguiente ejemplo. El mito es un relato tradicional típico de una región o país, generalmente de carácter religioso con personajes bien identificados con nombres propios, llámese dioses, monstruos o superhéroes. No se ubica en tiempo y espacio. De hacerlo, es un periodo incierto conocido como mítico. Su finalidad es dar sentido a una creencia o religión a través de personajes irreales y fantásticos. Veamos entonces cuál será el tema del texto. ¿De qué nos está hablando el texto? ¿De qué o de quién nos está hablando? Definitivamente nos está hablando del mito, por supuesto. ¿Qué es un relato tradicional típico de una región o país? El mito. Entonces, el mito sería la temática del texto. Ahora, ¿qué nos dice del mito o qué es lo más importante que se dice del mito en el tema? Sería la idea principal. Lo más importante sería que el mito como relato típico de una región o país. Por supuesto. Y la idea secundaria, en la que se deriva de la idea principal, es de carácter religioso, ya que trata de dar sentido a una creencia a través de personajes bien establecidos, sin ubicarse como tal en tiempo y espacio. Esto sería la idea secundaria porque se desprende de esta, el mito como relato típico de una región o país. Claro que sí. Un ejemplo más para que no te queden ningún tipo de dudas. Leemos. El próximo domingo, los ciudadanos tendrán ocasión de hacer política, de participar en la toma de decisiones públicas cuando depositen su voto para elegir a 194 diputados de mayoría y tal vez 50 de partido. La democracia electoral les permite, de ese modo, ejercer funciones de gobierno. Muy bien, la pregunta mágica. ¿De qué nos está hablando el texto? Vamos a ver cuál será el tema, de qué nos está hablando. Del voto como mecanismo de participación ciudadana. Entonces, el voto como mecanismo de participación ciudadana sería definitivamente el tema principal, el tema del texto. Ahora, ¿qué se dice o qué es lo que se dice del voto como mecanismo de participación ciudadana? Veamos a la idea principal, que los ciudadanos tendrán la ocasión de hacer política y poder participar en la toma de decisiones públicas.
Muy bien. La idea secundaria entonces sería lo que se desprende de la idea principal o el complemento, ¿verdad? Que sería que la democracia les permite de este modo ejercer funciones de gobierno. ¿Se dan cuenta? Ahí está estructurado el tema de que nos habla el texto, del voto como mecanismo de participación ciudadana. La idea principal es que los ciudadanos tendrán la ocasión de hacer política y de poder participar en la toma de decisiones públicas. Finalmente, la idea secundaria es que la democracia les permite de este modo ejercer funciones de gobierno. Ahora te invito a que asumas el reto, claro que sí, y determines cuál es el tema, la idea principal y la idea secundaria en el siguiente ejemplo. La escritura narrativa más usada en nuestro lenguaje es la prosa, ya que por medio de ella podemos expresar nuestras ideas de forma libre, explicando los acontecimientos creativamente y sin seguir normas normativas estrictas, solo las que la gramática nos exige. ¿De qué nos estará hablando entonces? Tan, 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 tan. Tú lo puedes hacer. Tú estás llamado para triunfar. No lo olvides jamás, mis hijos. Y de esta manera quiero darle las gracias, gracias infinitas por el cariño, por el aprecio que siempre han tenido hacia mi persona. Para mí siempre será el honor, un privilegio ser de guía o ser de guías a ustedes en este camino hacia la ruta del encuentro con los aprendizajes. Quien les habló, su profesor Ulises Ores. Les quiere muchísimo. Chao, chao.